Un autobús escolar que transportaba a 14 niños negros, su maestra y un conductor, desapareció hace 10 años durante una excursión rutinaria. La escuela negó que el viaje hubiera ocurrido. El caso se cerró como una fuga voluntaria. Pero esta mañana, ese mismo autobús fue sacado de un pantano en Luisiana, medio sumergido, con las ventanas agrietadas y algo aún presionado contra el cristal. Una pequeña huella de mano. Antes de comenzar, gracias por ver Minority Struggles. Déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Significa todo saber que estamos contando estas historias juntos. Ahora permítanme contarles lo que realmente ocurrió. Denise Warren estaba de pie al borde del Bayou Chang, con los zapatos hundiéndose lentamente en la tierra húmeda, la mirada fija en el techo amarillo oxidado, apenas visible entre los juncos del pantano. El sol salía detrás de ella, proyectando un resplandor anaranjado pálido sobre el agua, pero no sentía el calor. Todo lo que sentía era el peso en el pecho. Después de 10 largos años, estaba frente a lo que todos decían que no existía. El autobús número 72. El autobús que se llevó a su hija y nunca regresó. En 2014, Denise había enviado a Yada a la escuela como cualquier otro viernes. Le ató las trenzas, le empacó sus bocadillos favoritos de fruta y le besó la frente cuando el autobús de la mañana llegó. Yada había rogado llevar su llavero de dinosaurio ese día. Dijo que era para la buena suerte. «Vamos al lago por ti, mamá», había sonreído. La señora Daniels dice que es como un museo para héroes. Esa fue la última vez que Denise vio a su hija. Había 14 niños en esa excursión, todos entre 10 y 12 años, todos negros. La señora Bernice Daniels, la maestra favorita de los niños, había organizado el viaje al Centro Cultural Lakeview. Se suponía que sería educativo, seguro, algo que la escuela había hecho durante años. Los niños incluso hicieron carteles y tarjetas de agradecimiento en clase la semana anterior, pero ninguno de ellos volvió a casa. Cuando el autobús no regresó esa tarde, la mayoría de los padres pensó que se trataba de un retraso. Tal vez tráfico, tal vez una llanta ponchada. Pero al anochecer, Denise ya caminaba de un lado a otro en su porche delantero. A medianoche estaba frente a la escuela con otros 12 padres desesperados, tratando de obtener respuestas. Nadie de la escuela respondió. Nadie del distrito. Nadie contestaba el teléfono. A la 1:30 de la madrugada llegó el oficial Maurice Pickens. Fue el único. Garabateó algunas notas. Les bostezó en la cara y ofreció una sola teoría. Esos niños probablemente se escaparon por ahí. Pasa más seguido de lo que creen. Dos madres tuvieron que sujetar a Denise cuando se lanzó hacia él. Yada no era una fugitiva. Ninguno de ellos lo era. Solo eran niños en una excursión escolar. No se emitió ninguna alerta Amber. No se enviaron equipos de búsqueda. Las noticias locales transmitieron un segmento de 3 minutos y siguieron con lo siguiente. Cuando los padres exigieron respuestas a la directora Charlene Moss, ella dijo que el viaje nunca fue aprobado. Afirmó que los niños nunca salieron del campus. Dijo que la señora Daniels actuó por su cuenta y debió haber tomado el autobús sin permiso. Pero Denise sabía que eso no era verdad. Tenía pruebas. La señora Daniels había enviado una foto grupal a las 10:12 de la mañana de esa mañana. Mostraba a ella y a los niños sonriendo en el autobús, sosteniendo pequeños carteles que decían Lakeview o nada. La foto tenía una geolocalización, 9 millas al sureste de la escuela. Pero después de que los niños desaparecieron, esa foto se borró de los teléfonos de todos los padres, eliminada de forma remota. Denise solo tenía una copia impresa porque la había guardado antes de que se le agotara la batería. Durante la siguiente década, Denise se convirtió en lo que la gente murmuraba. La mujer que no podía dejar ir. La madre que aún ponía un plato en la mesa para una hija que no iba a volver. Reunió cada artículo, cada volante, cada pedazo de chisme. Presentó demandas. Asistió a cada reunión del consejo escolar. Dormía con una libreta en su mesa de noche, escribiendo cada sueño por si significaba algo. El cuarto de Jada seguía exactamente igual. Cama tendida, zapatos alineados, pósters aún en la pared. No era la única que se negaba a olvidar. Simone Bellamy, una joven periodista recién graduada en 2014, había cubierto la historia. Insistió demasiado preguntando por qué no había un registro del viaje.
¿Por qué las cámaras de seguridad de la escuela estaban misteriosamente apagadas esa mañana? ¿Por qué el oficial Pickens no siguió el protocolo? Fue despedida por falta de imparcialidad. Durante los últimos 10 años, dirigió un blog dedicado a niños negros desaparecidos. La mayoría del tiempo, nadie la escuchaba. Hasta que ayer por la mañana, Simón recibió un mensaje anónimo. Sin palabras, solo una coordenada GPS y una foto. Mostraba la silueta de un autobús escolar apenas visible bajo el agua del pantano y las enredaderas. Llamó inmediatamente a Denise. Denise fue directo allí antes de que la policía pudiera intervenir. Y ahora estaba allí, frente al autobús número 72. Los equipos de búsqueda llegaban detrás de ella, reuniendo lentamente el equipo. El trampero que envió la foto había desaparecido sin dejar rastro, sin nombre, sin seguimiento, solo un mensaje. Pero fue suficiente. Extrajeron el autobús del lodo. Los cables crujieron. Las ranas se dispersaron. El agua se volvió negra mientras el armazón subía. Las algas se desprendían de las ventanas como piel. La puerta colgaba torcida, oxidada, cerrada. Tuvieron que usar una palanca para abrirla. No había cuerpos ni huesos, solo una carcasa de autobús perdida en el tiempo. Pero dentro había señales de vidas que una vez existieron y que fueron arrebatadas. Una huella infantil seguía marcada en la ventana trasera, pequeña, delicada, preservada por el cieno y el silencio. Alguien había tratado de alcanzar algo. En el volante estaba colgado el cordón rojo de la señora Daniels, atado con un nudo. Su identificación escolar aún estaba sujetada, agrietada pero legible. Detrás del asiento del conductor, los buscadores encontraron una bolsa Ziploc plástica pegada al armazón. Dentro había varios dibujos de niños, descoloridos, arrugados, pero intactos. Denise se sentó en el pasto, con las piernas dobladas debajo de ella, mientras sacaba cada dibujo. Uno mostraba un círculo de árboles y un edificio etiquetado como lugar nuevo. Otro mostraba un camino sinuoso con un letrero que decía prohibido el paso. El último era un mapa tosco dibujado con crayón naranja brillante, mostrando el contorno del pantano. Al final, con la escritura temblorosa de un niño, estaban las palabras: nuestro viaje real. Denise apretó el papel contra su pecho. No podía llorar. Aún no. Tenía los ojos fijos en esa frase. No Lakeview, no el museo. Nuestro viaje real. Alguien había desviado ese autobús. Y alguien lo había encubierto. El detective Lance Morrow no había planeado involucrarse. Cuando recibió la llamada sobre el autobús en el pantano, pensó que era otro caso de vehículo abandonado, tal vez robado hace años, finalmente resurgiendo. Pero en cuanto vio el clip de noticias, la vieja foto de los niños alineados con polos a juego, sonriendo frente a un cartel que decía Lakeview o nada, se quedó inmóvil y dejó caer el tenedor. Esto no era solo un caso archivado. Era una herida que el pueblo nunca dejó cicatrizar. El departamento la había enterrado mal. Cuando Morrow pidió el expediente del caso, el secretario le trajo una carpeta manila casi vacía, sin informes de incidentes, sin fotos, sin registros de pruebas, solo una hoja de papel marcada como cerrado. Jóvenes fugitivos. Viaje escolar no confirmado. Estaba firmada por el oficial Maurice Pickens, quien se había retirado 5 años antes. Morrow conocía a Maurice, de la vieja escuela, desdeñoso, especialmente si las víctimas eran negras. Una vez dijo: los niños perdidos suelen volver gateando cuando se quedan sin bocadillos. Morrow revisó la marca de tiempo del informe presentado la misma noche en que reportaron la desaparición de los niños. Menos de 6 horas después de que los últimos padres los vieron subir al autobús. Sin búsqueda, sin entrevistas, sin urgencia. Profundizó en la investigación. El calendario de excursiones escolares de 2014 había sido borrado por completo durante la semana en cuestión. Llamó a la oficina del distrito y le dijeron que esos archivos se habían perdido en una migración de servidores. Los registros de transporte también habían desaparecido. Los registros de mantenimiento archivados estaban intactos para todos los vehículos, excepto el autobús número 72. Pero hubo algo que pasaron por alto. Una copia impresa enterrada en un armario olvidado, con la etiqueta solo impreso.
Contenía una copia del formulario original de solicitud de excursión presentado por la señorita Bernice Daniels, firmado, fechado y aprobado nada menos que por la directora Charlene Moss. Condujo directamente a la oficina del distrito para hablar con ella. Charlene era ahora la superintendente de asuntos estudiantiles. Lo recibió en una oficina elegante con una pared de cristal y una máquina de café intacta que parecía recién comprada. «Detective Morrow», dijo ella, fría y compuesta. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero reabrir el caso de 2014», respondió él. «La excursión de Booker T, autobús número 72». Su sonrisa se desvaneció. «Ese caso está cerrado. Trágico, sí, pero no criminal». Morrow colocó el formulario impreso sobre su escritorio. «Usted firmó esto». Ella lo miró por encima de las gafas. «Falsificación. Esa no es mi firma. Es idéntica a la de su contrato de personal». Charlene no parpadeó. «Esto ya lo revisamos. La señorita Daniels actuó fuera del protocolo. No registró la excursión correctamente. No había un destino formal. Llevó a los niños fuera del campus sin autorización. Pero no la despidió. No pude. Desapareció. Tampoco se emitió un informe de persona desaparecida para ella. No tenía sentido gastar recursos en una adulta que quizá huía de sus responsabilidades. Rompió reglas. Se suponía que iba a un museo, no a terreno privado. La voz de Charlene bajó un semitono. Un terreno que no estaba zonificado para uso educativo. Un terreno en desarrollo. Los ojos de Morrow se entrecerraron. ¿Y quién era el propietario de ese terreno? Charlene se levantó. «Creo que aquí terminamos». Aquella noche Morrow se sentó en su coche con un sándwich barato de gasolinera, mirando de nuevo las fotos del autobús. La huella infantil, el cordón rojo, los dibujos. Algo le encajó en la cabeza. Sacó un mapa digital y superpuso el dibujo con puntos de referencia locales. Un sendero coincidía perfectamente con un camino pantanoso cerrado desde hace años por inundaciones, pero el mapa infantil mostraba una X cerca de un punto marcado como cruce de caminos. No formaba parte de ninguna ruta pública. Entonces su teléfono vibró. Un número desconocido. Llegó un solo mensaje. Ella lo sabía, preguntó en la iglesia. Adjunto había un escaneo borroso de una carta. Estaba dirigida a la junta escolar y firmada por la señorita Daniels. En la carta escribía: «Me preocupa el desvío de nuestra excursión. Esto no es educativo. Lo están organizando terceros por motivos que no me han explicado. No me siento cómoda llevando a mis estudiantes allí. Solicito un destino alternativo». Esa carta nunca se archivó. A la mañana siguiente, Morrow visitó a Denise Warren. Ella lo recibió en su pequeña sala de estar, cuyas paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de los niños desaparecidos. En una de ellas colgaba un enorme panel de corcho con hilos, chinchetas y recortes de prensa. Estaba más organizado que el archivo policial. «Quiero ver lo que ha guardado», dijo él. Denise asintió y sacó una caja de debajo de la cama intacta dejada. Dentro había diarios, recortes de periódicos, dibujos, copias de mensajes de los padres y una memoria USB etiquetada Simón. Él la conectó a su portátil. El primer archivo era un vídeo en el que una joven Simone Bellamy estaba frente a Booker T Elementary. «Nadie nos dirá a dónde fueron estos niños. Nadie explicará por qué el viaje que todos vieron se borra de los registros. Pero no dejaremos de preguntar». Denise tocó la pantalla. Venía una vez al mes los primeros 3 años. Y luego algo la asustó. Dejó de responder mis llamadas. Morrow fijó la vista en el mapa clavado encima de la pantalla. El pantano, la iglesia, la escuela, todo conectado por líneas, y justo en el centro, marcado en rojo, un pequeño papel con 4 palabras en mayúsculas: Iglesia Comunitaria Franklin. «¿Por qué este lugar?», preguntó Morrow. Denise miró la foto de Jada sobre el tocador. «Porque un día antes de la excursión, la señorita Daniels me dijo que estaba nerviosa, que alguien de la iglesia había insistido en llevar a los niños a un sitio especial en lugar del museo. Dijo que no quería problemas». Morrow se puso en pie despacio, con la voz baja. «Quizás sea hora de que los visite. La Franklin Community Church parecía el tipo de lugar que olvidas con facilidad. Ladrillos pintados de blanco, ahora descoloridos hasta un gris mortecino. Marcos de ventana desvencijados.
Un letrero agrietado en la entrada que antaño decía Fe, Familia, Hermandad. Se hallaba en un tramo rural de carretera, justo más allá del límite del pueblo, donde los árboles crecían demasiado juntos y el silencio se sentía artificial. El detective Lance Morrow aparcó su coche en el suelo de grava, levantando polvo tras de sí, y se detuvo junto a una verja de metal oxidada, donde aún dos bicicletas permanecían aseguradas, embadurnadas por el óxido. Una conservaba las cintas del manillar. Dentro, los bancos estaban vacíos. El aire olía a humedad, a madera vieja y a un perfume que se había difuminado hace años. Ante el altar de pie estaba el pastor Elijah Franklin, alto, de voz suave y con un traje oscuro que parecía demasiado caro para la iglesia que predicaba. Se giró cuando Morrow entró, con los ojos tranquilos, distantes, como un hombre que llevaba tiempo preparándose para este momento. «¿No ha venido usted por el sermón?», dijo. «No», respondió Morrow. «He venido por la excursión». El pastor inclinó ligeramente la cabeza. «Han pasado 10 años». «Lo sé», contestó Morrow, «pero ahora tenemos el autobús». El pastor Franklin no pestañeó. «Lo vi en las noticias. Una tragedia. Esos niños merecen justicia desde hace mucho tiempo». «Usted ayudó a organizar la excursión original», insistió Morrow. «Coordinó con la escuela, incluso donó fondos para el transporte». «He colaborado en muchas cosas», replicó Franklin. «Estuvimos muy involucrados con la escuela. Queríamos darles oportunidades a esos niños». ¿Desvió la excursión? La expresión del pastor se endureció apenas un instante. «Sugerí un lugar alternativo», dijo. «Me dijeron que se consideraba para un desarrollo educativo, un entorno de aprendizaje en la naturaleza, una asociación en la que creí». «¿Quién se lo dijo?» El pastor bajó la mirada hacia su Biblia. «Un hombre llamado Victor Braxter. Trabajaba para Conway and Braxter Development. Dijo que estaban adquiriendo terreno cerca del pantano. Me aseguró, si los niños visitan, ayudará a justificar el cambio de zonificación». «¿Usted sabía que era un museo?», preguntó Morrow con la voz cada vez más tensa. «Me aseguraron que era seguro. 14 niños, una maestra y un conductor desaparecieron, y usted nunca informó a la policía de ese desvío». El pastor vaciló. «Me dijeron que no era mi lugar, que todo eso ya estaba arreglado». Morrow dio un paso adelante. «¿Quién se lo arregló?» «Recibí una llamada, 2 días después de la excursión», susurró el pastor Franklin. «Fue desde un número que no reconocía. Un hombre dijo, nunca debían llegar tan lejos». Y con eso el detective supo que había mucho más detrás de aquella ausencia de respuestas. Una vez dijo, «Los niños perdidos suelen volver gateando cuando se quedan sin bocadillos». Morrow revisó la marca de tiempo del informe presentado la misma noche en que se reportó la desaparición de los niños, menos de 6 horas después de que los últimos padres los vieron subir al autobús. Sin búsqueda, sin entrevistas, sin urgencia. Profundizó más. «¿Lo dejaste pasar?», sacó su libreta. «¿Dejaste de preguntar?». «Sí», susurró el pastor. «Recé. Me hundí en los sermones, pero nunca lo olvidé». Morrow se dispuso a marcharse, pero se detuvo. «¿Visitó alguna vez el terreno a donde los llevaron?». «Sí», dijo el pastor, una vez antes de que lo cercaran. «¿Qué vio?». Su voz bajó a un susurro. Un claro, un edificio portátil, caminos hechos a la medida que conducían al pantano. Más tarde esa noche, Morrow regresó a la comisaría, repasando la conversación. Conway y Braxter se había declarado en bancarrota 8 años atrás, justo después de que el proyecto de desarrollo del pantano colapsara misteriosamente. Rebuscó en los archivos de zonificación y halló algo extraño. Una solicitud fechada una semana después de la excursión para construir un campamento privado. El propietario del terreno figuraba como Franklin Community Church, pero el permiso fue denegado por riesgo ambiental debido a la alta capa freática y actividad de desmonte no autorizada, según cazadores locales. Poco después declararon el terreno prohibido. Los árboles crecieron de nuevo. El pantano recuperó sus secretos. Morrow contactó a Simone Bellamy a continuación. Contestó a la primera llamada. «Me preguntaba cuándo llamarías», dijo. «Quiero ver todo lo que tengas del caso. Se encontraron en un restaurante fuera del pueblo.
Simón deslizó un disco duro sobre la mesa. Intentaron enterrar todo, pero siempre se escapa algo, comentó. En el disco duro había decenas de documentos, permisos de uso de suelo, listas de donantes, correos entre el pastor Franklin y Victor Braster, y una grabación escalofriante. Un buzón de voz dejado por Daniels la noche anterior al viaje. Su voz sonaba tensa, casi susurrando. Charlene cambió la ubicación de nuevo. Dice, los niños necesitan ver nuevas oportunidades, pero la dirección ni siquiera aparece en el mapa. La busqué. Es pantano. No hay nada allí. No me parece bien. Voy a hacer fotos por si acaso. Morrow apretó los puños. Al día siguiente, Denise Warren recibió un sobre acolchado marrón en su porche. Sin remitente. Dentro había una libretita de espiral diminuta, manchada de agua y con las páginas rizadas. Era la dejada. Casi todas las páginas mostraban garabatos, dinosaurios, estrellas, árboles. Pero al fondo, con lápiz tembloroso, había una frase corta. Miss Daniel dijo, no se lo digas a nadie. Dijo que la gente se haría daño. Y debajo, un dibujo infantil de un edificio rojo con una cruz en la cima. Los dedos de Denise temblaban. Pasó a la última página. En un círculo, repetidas 5 veces, estaban esas 5 palabras escalofriantes. Nos dijo que esperáramos. Los medios nacionales ya se habían hecho eco. Furgonetas satélite cerca del pantano. Helicópteros zumbando por encima. En los talk shows debatían si el autobús era un símbolo de abandono o algo más oscuro. Pero a Denise Warren nada de eso le importaba. Su hija seguía desaparecida, y cada cámara era como un buitre sobre un cuerpo que aún no se encontraba. Simone Bellamy, ahora con su trabajo restituido y un público 10 veces mayor, se encontró en el ojo del huracán. No esperó permiso. Transmitió en vivo el buzón de voz de Miss Daniels, subió los formularios de solicitud de la excursión, publicó la carta a la junta escolar, el dibujo con tiza y la frase final del cuaderno dejada. En menos de 12 horas, su bandeja de entrada colapsó. Entre miles de mensajes, uno destacó. Era de una cuenta privada, sin nombre ni avatar. Solo decía, vi a dónde los llevaron. No hablo a menos que esté seguro. Simón mostró el mensaje al detective Morrow. A la mañana siguiente, rastreó la IP hasta un tráiler en el límite de Eastwood Parish. Vivía allí un trampero de pantano llamado Kenny Rye, de 29 años, que vivía apartado y vendía ranas y historias de caimanes en el mercado de fin de semana. No tenía antecedentes, pero se sabía que era solitario. Morrow lo encontró sentado en su porche, un rifle sobre las rodillas, las manos inquietas. Al ver la placa se puso de pie y miró al bosque tras él. No quiero problemas, dijo. No he venido a buscarlos, respondió Morrow. Usted envió una foto, ¿no? Kenny guardó silencio. Morrow prosiguió. Estuvo en el pantano hace 10 años. Vi algo, susurró Kenny. No fue a propósito, pero lo vi. Lo invitó a entrar. El tráiler estaba ordenado pero abarrotado, con animales disecados y frascos de agua de pantano fechados. En una caja de zapatos bajo la cama guardaba una pila de fotos, la mayoría borrosas desde lejos. Le pasó una a Morrow. Mostraba el borde de un claro en 2014. Un camión oxidado, una gran carpa blanca y hombres con chalecos de obra descargando cajas. No estaban construyendo nada, dijo Kenny. Estaban tirando cosas, barriles, sacos, cosas que no querían que se vieran. Yo pensé que era basura ilegal, así que los seguí de lejos. Se detuvo, la voz temblorosa. Y luego vi el autobús. Lo habían metido a medias en el agua, con el morro hacia los árboles. Sin luces, sin movimiento. Vi a una mujer, negra, el pelo rizado recogido, con un cordón rojo, discutiendo con uno de los hombres. Parecía asustada, señalaba a los niños. ¿Vio a los niños? Solo unos pocos, a través de las ventanas. Estaban sentados en silencio. Uno lloraba. ¿Escuchó algo que dijeran? No, pero oí al hombre gritar. Deberías haberte callado. Luego un disparo, y ella desapareció. Morrow lo observó. ¿Desapareció corriendo o la arrastraron? No sé, respondió Kenny. Pero luego empujaron el autobús más adentro del pantano.
No lo denunciaron. ¿Por qué hablar ahora? Porque bajó el nivel del agua, porque la gente volvió a hablar y porque siento que alguien me vigila. ¿Quién? No sé. Un camión estacionado en la carretera toda esta semana. El mismo que vi en 2014. Morrow prometió protección, pero Kenny no pareció convencido. Aquella noche, Morrow recibió una llamada. El tráiler de Kenny había ardido por completo. Nadie resultó herido. El departamento de bomberos culpó a un cortocircuito. Morrow sabía que era mentira. En la unidad de pruebas, los técnicos seguían inspeccionando el autobús recuperado. Drenaron cada bolsillo, rasparon cada panel y desmontaron los asientos. Bajo el asiento del conductor, hallaron dientes de leche infantiles. 4. Las pruebas de ADN comenzaron de inmediato. Días después, 3 coincidieron con los registros de búsqueda. 3 niños confirmados muertos. 3 familias devastadas de nuevo. Tras el asiento, oculto en el forro, apareció otra cosa. Un diario. La letra de M. Daniels era inconfundible. Las primeras páginas detallaban tareas de clase, apuntes de los estudiantes y los planes para la excursión a Lakeview. Pero a mitad del cuaderno, el tono cambió. Las entradas se volvieron erráticas, fragmentadas, como si las escribiera con miedo. Cambiaron otra vez el destino. Le dije a Charlene que no los llevaría a menos que me diera una respuesta clara. Ella dice que todo está aprobado, pero no me mira a los ojos. He empacado agua extra y linternas, por si acaso. Hay un hombre esperando cerca del camino de la iglesia. Dice que nos guiará. No me gusta. Si pasa algo, alguien debe buscar en el claro junto a la vieja cruz. No puedo protegerlos a todos, pero lo intentaré. La última página estaba rasgada por la mitad. Simón se quedó con Denise la noche en que llegaron los resultados de ADN. Pasaron horas en silencio, sin televisión, sin teléfonos. Solo Denise aferrada al llavero de dinosaurio de Jada, mirando la oscuridad. ¿Crees que se fue?, preguntó Simón al fin. Denise no respondió de inmediato. Luego susurró, «No», y lo decía con convicción. No había cadáver ni huesos, ni prueba definitiva. Y en lo más profundo de su pecho, bajo años de ira y dolor, ardía una pequeña brasa de esperanza que no quería extinguirse. A fines de esa semana llegó una nueva pista. Esta vez no era anónima. Un ex obrero de la construcción confesó que en 2014 ayudó a limpiar un terreno en el pantano. Le ordenaron nivelar el área para una instalación juvenil temporal y borrar toda señal que la identificara. Sin permisos, sin planos. Trabajaron 2 noches, cobraron en efectivo y les dijeron que no volvieran. Dibujó un mapa de memoria. Conducía a un matorral denso, ya reclamado por la naturaleza. Si aún quedaban cimientos, si algo había sobrevivido bajo raíces, enredaderas y barro, Morrow sabía que debían excavar. Alguien se aseguró de que esos niños nunca fueran encontrados, y ahora alguien más indicaba el camino. El bosque estaba en silencio, salvo por el zumbido de los insectos y el crujido de botas en el suelo húmedo. El detective Lance Morrow se plantó junto a un equipo de especialistas forenses, con la vista fija en un claro que para el ojo inexperto parecía un tramo más del Bayou de Luisiana. Pero era el lugar. Las coordenadas coincidían con el mapa del obrero. A solo 2 millas de donde hallaron el autobús 72, lo suficientemente adentro de la maleza como para que los satélites difuminaran el terreno. Removieron la capa superficial con palas, manos y bombas de agua. Bajo el musgo y las raíces apareció la primera línea firme. Una losa de concreto vertido, larga y rectangular, unos 5 metros de ancho. Sin inscripciones, sin cruces ni puertas, solo una junta en el centro sellada con pernos oxidados. Trajeron un radar de penetración terrestre. Bajo la losa había una cámara hueca. Tomó horas abrirla. Dentro reinaba la oscuridad y un olor a podredumbre atrapado en el tiempo. Con linternas se distinguían paredes metálicas y un suelo de tierra. El espacio parecía un contenedor de almacenamiento convertido, escondido y sepultado. Pero no estaba vacío. Hallaron 14 pares de zapatos idénticos alineados en 2 filas contra la pared izquierda. Algunos aún tenían etiquetas con nombres pegadas dentro. En la pared opuesta, envoltorios de bocadillos arrugados,
Una linterna rota y trozos de hojas de cuaderno en espiral, demasiado dañados para leer. En una esquina, sobre lo que parecía un colchón hecho de toallas enrolladas, yacía una muñeca. Su cabello estaba apelmazado y un brazo torcido. Denise Warren la identificaría luego como Jadis. Y en la pared metálica, justo encima de la muñeca, alguien había escrito con tiza blanca: "Nos dijo que fuéramos valientes". Un silencio absoluto invadió el claro. 30 minutos más tarde llegó Simone Bellamy, que había conducido desde su estudio sin hablar, sin transmitir, sin publicar. Por una vez, no quería la voz de nadie más. Se plantó en la entrada de la cámara, con las manos en la boca y los ojos brillantes. No había cuerpos, ni señales de lucha ni de escape, solo el eco de los niños que les dijeron que esperaran. Y esperaron. El Estado envió un equipo de investigación completo, pero Denise ya sabía lo que pasaría. Harían una declaración pública, presentarían disculpas, crearían una fuerza de tarea, y nadie sería arrestado. Ya lo había visto en 10 años, así que se concentró en lo que importaba: los nombres. Se sentó con Simone y Morrow y anotó el nombre de cada niño, añadiendo fecha de nacimiento, color favorito, manías. Agregó también el de la señorita Daniels y el del conductor, Clay Hopkins. Luego se lo pasó a Simone. Díganlos, díganlos cada vez que hablen. No dejen que se olviden en los titulares. Lo haré, asintió Simone. Aquella noche, al revisar el metraje de la escena del hallazgo, uno de los técnicos advirtió algo extraño en la frase de tiza. El punto final no era un simple punto, era una hendidura, una pequeña depresión circular en la pared. Lo palpó con la linterna. Hueco. Removieron el panel. Detrás, una cavidad forrada de tela. Dentro encontraron una bolsa de plástico transparente sellada con cinta adhesiva. En su interior había un juego de llaves, un collar con cruz dorada y un papel doblado. La página faltante del diario de Miss Daniels. Decía: "Nos están llevando. Los niños tienen miedo, pero les dije que estaríamos bien. Ya no lo creo. Oigo camiones. Oigo hombres. No vienen a ayudar. Si alguien encuentra esto, díganle a mi hijo que no huí. Me quedé. Lo intenté". Simón rompió a llorar cuando lo leyó en voz alta. Morrow se guardó la hoja como evidencia. A la mañana siguiente, un sobre Manila llegó a la estación de Simón, sin franqueo ni huellas dactilares, solo un remitente escrito con tinta roja: Chambers Mill Storage Unit, 12B. Morrow y Simón fueron juntos hasta allí. El administrador del almacén dijo que la unidad se pagaba en efectivo cada año desde 2014, sin nombre ni identificación. Dentro había una única caja de plástico. Al abrirla, decenas de fotos Polaroid cayeron sobre el suelo. Algunas con daños de humedad, otras intactas. Mostraban a los niños sonriendo, leyendo, jugando en el bosque, en el autobús y en la cámara escondida. En una, Miss Daniels arrodillada junto a Yada, envolviéndola en una manta. Parecían cansados pero vivos. Y había una última foto. Todo el grupo, niños, Miss Daniels y el conductor, delante de un cartel de madera torcido que decía: Franklin Community, nuevo comienzo, proyecto juvenil. Simón dio vuelta la foto con manos temblorosas. En la parte trasera, escrito a bolígrafo: último día antes de que nos trasladaran. Sonreímos para la foto, pero nos vigilaban desde los árboles. Morrow escudriñó el fondo. Dos hombres con chalecos reflectantes apenas visibles tras el grupo. Uno con un portapapeles y el otro con gafas oscuras y sombrero ladeado. El rostro lo suficientemente claro. Morrow se paralizó. Era el oficial Maurice Pickens, sonriendo, observando a los niños. Había estado allí, siempre. Denise Warren estaba de pie frente a la Booker T. Elementary, ahora clausurada y cercada con mallas oxidadas. Hace 10 años, aquel lugar resonaba con risas y pasos infantiles, pero ahora era un mausoleo de silencio. Las primeras páginas detallaban las tareas de clase, las anotaciones de los estudiantes y los planes para la excursión a Lakeview. Pero a mitad del cuaderno, el tono cambió. Las entradas se volvieron erráticas, fragmentadas, como si ella escribiera presa del miedo. Cambiaron otra vez el destino. Le dije a Charlene que no los llevaría a menos que me diera una respuesta clara.
Ella dice que todo está aprobado, pero no me mira a los ojos. He empacado agua extra y linternas, por si acaso. Hay un hombre esperando cerca del camino de la iglesia. Dice que nos guiará. No me inspira confianza. Si pasa algo, alguien debe buscar en el claro junto a la vieja cruz. No puedo protegerlos a todos, pero lo intentaré. La última página estaba rasgada limpiamente por la mitad. Simón se quedó con Denise la noche en que llegaron los resultados de ADN. Pasaron horas en silencio, sin televisión ni teléfonos. Solo Denise aferrada al llavero de dinosaurio de Jada, mirando la oscuridad. ¿Crees que se ha ido?, preguntó Simón finalmente. Denise no respondió al instante. Luego susurró, no, y lo decía con convicción. No había cuerpo, ni huesos, ni prueba definitiva. En su pecho, bajo años de ira y dolor, ardía una pequeña brasa de esperanza que se negaba a extinguirse. A finales de esa semana llegó una nueva pista, esta vez no anónima. Un antiguo obrero de la construcción confesó que en 2014 ayudó a limpiar un terreno en el pantano. Le ordenaron nivelar un área para una instalación juvenil temporal y borrar toda señal identificativa. Sin permisos, sin planos. Trabajaron 2 noches, cobraron en efectivo y les dijeron que no volvieran. Dibujó un mapa de memoria. Conducía a un matorral denso, ahora reclamado por la naturaleza. Si aún quedaban cimientos, raíces, enredaderas y barro, ocultarían lo que fuera. Morrow sabía que debían excavar, porque alguien se aseguró de que aquellos niños nunca fueran encontrados, y ahora alguien más señalaba el camino. El bosque estaba en silencio salvo por el zumbido de los insectos y el crujido de botas en tierra húmeda. El detective Lance Morrow se situó junto a un equipo de especialistas forenses, con la mirada fija en un claro que al ojo inexperto parecía un tramo más del Bayou de Luisiana. Pero era el lugar. Las coordenadas coincidían con el mapa del obrero. A solo 3 kilómetros de donde hallaron el autobús 72, lo suficientemente adentro de la maleza como para que los satélites difuminaran el terreno. Con palas, manos y bombas de agua, removieron la capa superficial. Bajo el musgo y las raíces apareció la primera línea firme, una losa de hormigón vertido, larga y rectangular, unos 5 metros de ancho, sin inscripciones ni cruces, solo una junta en el centro sellada con pernos oxidados. Trajeron un radar de penetración terrestre. Bajo la losa había una cámara hueca. Abrirla llevó horas. Dentro reinaba la oscuridad y un olor a podredumbre atrapado en el tiempo. Con linternas se distinguían paredes metálicas y un suelo de tierra. Era un contenedor de almacenamiento convertido, escondido y sepultado. Pero no estaba vacío. Hallaron 14 pares de zapatos idénticos alineados en 2 filas, contra la pared izquierda. Algunos aún conservaban etiquetas con nombres pegadas en su interior. En la pared opuesta yacían envoltorios arrugados de bocadillos, una linterna rota y trozos de hojas de cuaderno demasiado dañados para leer. En una esquina, sobre lo que parecía un colchón hecho de toallas enrolladas, reposaba una muñeca. Su cabello estaba apelmazado y el brazo torcido. Denise Warren la identificaría más tarde como Jadis. Y en la pared metálica, justo encima de la muñeca, alguien había escrito con tiza blanca: nos dijo que fuéramos valientes. Un silencio absoluto invadió el claro. 30 minutos más tarde llegó Simone Bellamy, que había conducido desde su estudio sin hablar, sin transmitir ni publicar. Por una vez no quiso la voz de nadie más. Se situó en la entrada de la cámara, con las manos cubriéndose la boca y los ojos brillantes. No había cuerpos, ni señales de lucha, ni de escape. Solo el eco de los niños a quienes les dijeron que esperaran. Y esperaron. El Estado envió un equipo de investigación completo, pero Denise ya sabía lo que pasaría. Saldría una declaración oficial, se presentarían disculpas, se crearían comités, y nadie sería arrestado. Lo había visto en 10 años, así que se centró en lo importante: los nombres. Se sentó con Simone y Morrow y anotó uno a uno los nombres de los niños, añadiendo fechas de nacimiento, colores favoritos y manías. Agregó también el de la señorita Daniels y el del conductor, Clay Hopkins. Luego se lo pasó a Simone. Díganlos cada vez que hablen. No dejen que se borren de los titulares. Lo haré, asintió Simone.
Aquella noche, al revisar las grabaciones de la escena, un técnico notó algo extraño en la frase de Tisa. El punto final no era un simple punto. Era una hendidura, una pequeña depresión circular en la pared. Lo palparon con la linterna. Estaba hueco. Retiraron el panel. Detrás había una cavidad forrada de tela. Dentro hallaron una bolsa de plástico transparente sellada con cinta. En su interior había un juego de llaves, un collar con cruz dorada y un papel doblado. La página faltante del diario de Miss Daniels. Decía: se están llevando a los niños. Ellos tienen miedo, pero les dije que estaríamos bien. Ya no lo creo. Oigo camiones. Oigo hombres. No vienen a ayudar. Si alguien encuentra esto, díganle a mi hijo que no huí. Me quedé. Lo intenté. Simón rompió a llorar al leerlo en voz alta. Morrow guardó la hoja como evidencia. A la mañana siguiente, Simón recibió un sobre Manila en la estación. Sin franqueo ni huellas dactilares, solo un remitente escrito con tinta roja. Chambers Mill Storage Unit, 12B Morrow, y Simón fueron juntos allí. El encargado del almacén dijo que la unidad se pagaba en efectivo cada año desde 2014, sin nombre ni identificación. Dentro hallaron una única caja de plástico. Al abrirla, decenas de fotos Polaroid cayeron al suelo, algunas dañadas por la humedad, otras intactas. Mostraban a los niños sonriendo, leyendo, jugando en el bosque, en el autobús y dentro de la cámara oculta. En una, Miss Daniels se arrodillaba junto a Hada, envolviéndola en una manta. Parecían cansados, pero vivos. Y había una última foto. Todo el grupo, niños, Miss Daniels y el conductor, delante de un cartel de madera torcido que decía: Franklin Community, nuevo comienzo, proyecto juvenil. Simón dio vuelta la foto con manos temblorosas. En el reverso, escrito a bolígrafo: último día antes de que nos trasladaran. Sonreímos para la foto, pero nos vigilaban desde los árboles. Morrow examinó el fondo. Dos hombres con chalecos reflectantes, apenas visibles tras el grupo. Uno sosteniendo un portapapeles y el otro con gafas oscuras y sombrero ladeado, pero su rostro era reconocible. Morrow se paralizó. Era el oficial Maurice Pickens, sonriendo, observando a los niños. Había estado allí, siempre. Denise Warren estaba de pie frente a la Booker T. Elementary, ahora clausurada y cercada con mallas oxidadas. Hace 10 años, aquel lugar resonaba con risas y pasos infantiles. Ahora era un mausoleo de silencio, el eco de la campana matutina de la señorita Daniels convertido en monumento al silencio. Los periodistas se apiñaban tras la cinta amarilla. Los padres que antaño paseaban en busca de respuestas, ahora permanecían en solemne quietud. Y sobre todo, los helicópteros de prensa sobrevolaban como buitres. Los funcionarios estatales no tuvieron más remedio que reconocer el hallazgo. Ofrecieron una conferencia de prensa llena de un arrepentimiento cuidado y discursos bien ensayados. La gobernadora pidió disculpas sentidas a las familias, habló de fallos sistémicos, de una investigación exhaustiva y de respuestas largamente demoradas. Pero nadie pronunció la palabra que Denise ansiaba: culpable. No hubo detenciones ni cargos, ni siquiera mencionaron a Maurice Pickens por su nombre. El ex oficial había desaparecido. Su antigua dirección estaba vacía y su pensión transferida a una cuenta en el extranjero 3 meses antes. Alguien le avisó. Alguien dentro del mismo sistema que ahora fingía preocuparse. Simone Bellamy se negó a dejarlo pasar. Salió en televisión con la foto de la caja en la mano, la de Pickens señalado y su identificación oficial. Leyó su nombre en directo en horario estelar y colgó el fragmento en todas las redes sociales con la leyenda: él estuvo allí. Se volvió viral en horas. Etiquetas como Cabe justicia para los 14, donde los llevaron y Pickens inundaron Internet. Una semana después llegó otro sobre a la estación de Simón, sin remitente. Dentro había una segunda fotografía. Mostraba solo a M. Daniels, sentada en una silla metálica con las muñecas atadas al frente, pero con la mirada clara y desafiante. Detrás, el mismo fondo de bosque. En el reverso figuraba la fecha manuscrita: 4 de junio de 2014, 3 días después de la desaparición de los niños. Era la última imagen confirmada de ella con vida. Junto a la foto había una nota,
escrita en espiral tembloroso. Intentaron silenciarla. Dijeron que ayudaba a los secuestradores. Mintieron. Denise sostuvo la foto durante largo rato antes de hablar. Murió intentando protegerlos, dijo en voz baja. Y quisieron hacerla desaparecer también. Pero la señorita Daniels nunca fue olvidada. Su nombre permaneció junto a los de Yada y los demás en el muro de Denise. Ella nunca dejó de creer en la inocencia de la maestra. Y ahora tenía pruebas. Simón organizó una vigilia en el mismo parque donde los padres se reunieron en 2014. Asistieron cientos, algunos cruzaron varios estados. Encendieron velas, leyeron los nombres y reprodujeron grabaciones de voz de los niños, rescatadas de buzones de voz y proyectos de clase. Luego Denise subió al escenario sin discursos ni notas. Creyeron que los olvidaríamos, que si enterraban la verdad lo bastante, nos rendiríamos. Pero aquí estamos, en pie, luchando, y no nos detendremos. La multitud respondió en un murmullo unánime. Lágrimas, aplausos y velas alzadas. Simón tomó el micrófono y hizo lo que el Estado se negó a hacer. Leyó los nombres lentamente, uno a uno, con campanadas en cada uno. Ariel James, Cam Carter, Jada Warren, Terrell Smith, Nia Franklin, Sire Owens, Malik Harris, Destiny Ford, Lamar Briscoe, Trinity Knox, Elijah Johnson, Monique Bell, Rashad Green, Zoe Carter, Miss Bernice Daniels, Mr. Clay Hopkins. Al final, el eco de las campanas resonó en el parque como el latido de un corazón. La semana siguiente, Denise recibió una llamada inesperada. Un periodista de investigación de Atlanta que había estudiado expropiaciones de terreno por parte de Conway and Braster Development le reveló que en 2013 la empresa solicitó la reclasificación de 5 humedales en estados del sur, alegando uso educativo al aire libre y programas juveniles. En todos los casos se denegaron o retiraron los permisos, excepto uno, el de Luisiana, donde apareció el autobús 72. El periodista también halló la lista de subcontratistas de la firma, entre ellos una compañía dirigida por un exteniente de sheriff de Eastwood Parish, la misma parroquia donde Maurice Pickens sirvió 15 años antes de ser transferido silenciosamente al pueblo de Booker T. Todo había sido orquestado. La tierra, el desvío del viaje, los archivos borrados, la historia de los niños fugitivos, todo. Y ahora, pese a la abundante evidencia, los artífices clave habían desaparecido. La empresa disuelta, el dinero disperso, los rostros y las fotos esfumados. Pero las voces perduraban. Simón compiló todo en un informe especial titulado Los nombres que intentaron enterrar. Incluyó fotos, entradas del diario, transcripciones de buzones de voz y el último mensaje de tiza del búnker. El documental se emitió en múltiples plataformas, crudo, sin guión y devastador. Terminó con el dibujo de Jada marcado como Nuestro viaje real, ampliándose lentamente mientras en el fondo sonaba su voz de segundo grado. Me llamo Jada Warren. Me gustan los dinosaurios, los sándwiches de mantequilla de cacahuete y mi maestra, la señorita Daniels. Cuando sea grande, quiero ayudar a la gente a recordar. Aquella noche, Denise se quedó sola en la habitación de Jada. No lloró. En lugar de eso, sacó el diario de su hija, abrió la última página en blanco y empezó a escribir. La mañana de la excursión, los bocadillos, la despedida, cada noche sin dormir, cada llamada sin respuesta, cada vez que le dijeron, sigue adelante. Anotó los nombres de los otros niños, lo que sus madres le habían dicho, los cumpleaños que nunca celebraron, los zapatos intactos, las risas que aún resonaban cuando nadie más las oía. Y escribió una línea final, los recuerdo. Siempre lo haré. 2 días después llegó otro aviso anónimo. No sobre los niños. Esta vez señalaba un almacén lleno de archivos sellados, cintas sin marcar y la lista de otras escuelas. Simón leyó el mensaje en voz alta, con la voz cargada de miedo y furia. No es la primera vez. No será la última.